Dentro de este proceso que estamos haciendo de profundización, la evangelización para los tiempos nuevos. Espero pues que la experiencia del video anterior les haya gustado y hayan profundizado a través del video que les planteé y también dentro de ese vocabulario que pudieron experimentar y pudieron ustedes profundizar en aquellas palabras que de alguna manera se nos hacen extrañas dentro de este, digamos, bagaje de la evangelización. Y pudimos tener la oportunidad de comprender que este camino discipular está iluminado por todo un itinerario de vida de los discípulos de Jesús y también cómo Jesús, dentro de su proceso de venir a restaurar el reino de Dios e instaurar ese mundo de amor, de justicia, de respeto, tolerancia, nos va mostrando poco a poco lo que nosotros tenemos que ir forjando dentro de nuestra vida de discípulos misioneros. Por eso los saludo desde acá, desde la Escuela del Discipulado Misionero, como ustedes bien lo conocen, el CAE. Y quisiera pues volver a reiterar algo re importante, que es lo que nosotros estamos profundizando, y es el itinerario del discipulado, del discípulo, que está pues enmarcado bajo esas realidades: el encuentro, la conversión, el discipulado, la comunidad y la misión. Dentro de todo el proceso que nosotros tenemos que realizar como fieles laicos dentro de nuestro itinerario de experiencia con Dios, tiene que estar enmarcada dentro de estos 5 pasos o realidades, digamos, que nos ayudan a hacer un buen desarrollo de la fe. Y es así donde vamos ahora a profundizar en el encuentro con Cristo como fundamento de la evangelización. Anteriormente habíamos visto una pastoral a la medida de Cristo, una evangelización a la medida de Cristo. Y ahorita vamos a ver el encuentro de Cristo como fundamento de la evangelización. Y es allí donde nosotros vamos atinando que Jesucristo es el que mueve esos procesos. Jesucristo es el que mueve todas estas realidades de fe. El fundamento del origen de toda vida del discípulo cristiano es el encuentro con Jesús. Y miren, no podemos nosotros muchas veces, por tratar de hacer las cosas como más fáciles para las personas, pues comenzamos la evangelización por otros momentos, pues generando encuentros de familia que son importantes. Comenzamos a generar encuentros, por ejemplo, catequesis, y son importantes, pero yo creo que lo primordial que tenemos que llevar a la persona es al encuentro con Cristo, y al encuentro con Cristo se hace a través de la oración, y al encuentro con Cristo se hace a través de esos encuentros, pero hay que propiciar ese enamoramiento de la persona. Por eso el encuentro que nos hace sujetos nuevos, que nos cualifica como discípulos seguidores, y es así como Benedicto XVI nos dice algo y nos enseña: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y miren, dice aquí, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea. Y es allí donde nosotros tenemos que centrarnos, no es llenar a la persona de conocimiento, no plantearle algo extraordinario, digamos, propiciarles dinámicas diferentes a la fe católica, que muchas veces comenzamos pues con cosas muy mágicas. No, hay que plantearle lo que es a Jesucristo, y si planteamos a Jesucristo, pues propiciando esto, un encuentro que le hace personas nuevas. Los evangelios muestran un sinnúmero de experiencias de encuentro entre Jesús y diferentes personajes, los cuales no vuelven a ser los mismos, experimentan una conversión que transforman toda su existencia. Y es donde nosotros podemos centrarnos en el Evangelio. El Evangelio nos propicia a nosotros todas esas categorías, principalmente la de encuentro. ¿Para qué? Para que nosotros, iluminados a través de ese itinerario que Jesús hizo con personas a las que Él se acercó, propició un cambio en ellos. Y es así donde nosotros caemos en algo que tenemos que trabajar mucho, y es algo constante que no podemos dejar de hacer. Eso, la conversión.
Uno dice, no, es que yo me encontré con Jesús y ya estoy totalmente realizado. Mi conversión fue simplemente en el momento en que me encontré con Cristo y que uno se sintió pleno. No, es digamos, el comienzo de un camino de dominio de sí, un camino donde tenemos que renunciar a nosotros mismos. Y es lo que hizo Jesús con los discípulos, dijo, el que quiera venir en pos de mí, renuncie a padre, a madre, renuncie a todo aquello que lo deje, que no lo deje caminar con él. Por eso la conversión no se trata de un mero cambio de prácticas. Muchas veces nosotros pensamos que simplemente cambiamos lo exterior y nos olvidamos por cambiar el interior, el corazón, el alma. Dejamos de trabajar lo que tenemos que trabajar. Por eso es algo mucho más profundo. Es la obra del Espíritu Santo que transforma la mente y el corazón, ordenándolo todo hacia Cristo, quien está por encima de todo. Y es aquí donde nosotros tenemos que ir atinando. Lucas 2:52 nos dice, hay que ir creciendo en sabiduría, gracia y estatura delante de Dios y de los hombres. Y eso es lo que, digamos, se enfatiza la conversión. No simplemente es cambiar la exterioridad. Muchas veces se convierten en algo aparente. Antes la mente estaba cerrada en la esfera del ego, en el placer egoísta, en el poder, en el dinero, en las pasiones. Pero el espíritu del creyente posee una profunda conciencia del señorío de Jesús. Él está por encima de todo y todo se orienta hacia Él. La fuerza del amor que da confianza en Jesús, aun cuando no entendemos por dónde Él nos lleva, basta saber que Él es quien nos lleva. El corazón está sometido a Cristo en la obediencia de la fe. Miren, entonces tenemos que estar centrados en estas dos realidades para poder así generar esos procesos de conversión sanos, unos procesos de conversión que están iluminados por el Espíritu de Dios. Hay que distinguir entre moral y moralismo. La acción moral nace del corazón puro que conoce a Dios. El moralismo se satisface tan solo con cumplir y olvida la fuente de la fe. Y yo creo que es allí donde nosotros tenemos que también estar muy, digamos, pendientes, atisbar bien cuando nosotros estamos actuando verdaderamente iluminados desde la fe. Porque muchas veces nosotros somos muy, entramos en la dinámica de ser muy moralistas, del moralismo. Y ese encuentro con Dios no se propicia. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos estamos agarrando de una base bien firme, que es la luz de Cristo. El encuentro con el Dios vivo, que es amor. No estamos agarrando desde allí. Por eso los fariseos basaban su religión en cumplir reglas y pretendían que así cumplían con Dios, pero sus corazones seguían dominados por el mal, y eso se manifestaba en sus actitudes hacia las personas. El encuentro se vive a nivel personal y comunitario. Involucra todos los aspectos de la vida humana. Y mira que es como se nos recalca mucho desde los capítulos anteriores en esto. La fe se vive tanto personalmente y la conversión, pero también comunitariamente. Y es lo que está también planteado dentro del plan de la Arquidiócesis de Cali, como lo pudimos mirar. Es una realidad que está, digamos, enmarcada dentro de lo que quiso Jesús. Una salvación personal, pero esa salvación personal también involucra a otros hermanos de la fe. En lugares de encuentro. Y aquí vamos a poder nosotros mirar y comprender situaciones en las cuales nosotros podemos encontrar la presencia de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que encontramos a Dios simplemente en la iglesia, o simplemente lo encontramos en la Biblia, y olvidamos otras realidades. Por eso aquí vamos a destacar unas. En el documento aparecida en los numerales 246 al 57 se nos plantean algunas. Dentro de ellas está, en el primer lugar, como todo lo podemos conocer, y lo decíamos en el capítulo anterior, la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que transmite la gracia de Dios, y es llamada casa de los discípulos y de todos. Es casa de todo lo bueno, de consuelo, y brinda todas las herramientas para tener una experiencia profunda con Jesús. Por eso, si nosotros queremos tener un verdadero encuentro con Cristo,
tenemos que acercarnos a la iglesia. Como decíamos también, no podemos decir Jesús sí, iglesia no. Los dos son una sola realidad. Y el segundo lugar de encuentro, que nosotros muy bien lo practicamos, muy bien lo leemos, muy bien vamos a él como una fuente continua, donde nosotros iluminamos nuestra mente y nuestro corazón, es la Sagrada Escritura. Y miren que la Sagrada Escritura es la condición indispensable en el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Quien desconoce la Escritura desconoce a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que como aprender dentro de nuestro interior, hacerlo propio. Y así tener un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solamente intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra de Dios. Y es aquí donde nosotros podemos en algún momento en la lección divina escuchar dos palabras. Uno se puede acercar a la palabra de Dios de dos maneras. De manera lógica, como lo plantea aquí, o de manera como un dabar. Y el dabar es la experiencia de Dios que se vive a través del Espíritu, una palabra que Dios me quiere decir a mí. No simplemente como la lógica, que es como leer un libro cualquiera. Si nosotros cogemos la palabra de Dios como un libro cualquiera, pues no estamos alimentando nuestra fe. Y por eso muchas veces nosotros caemos como en esos desconsuelos en que creemos que no estamos avanzando. Y es porque tenemos que profundizar más en la palabra como dabar que como lógica. El tercer lugar de encuentro que podemos también experimentar es la Sagrada Liturgia. Y la Sagrada Liturgia está, digamos, desvelada en todo lo que nosotros vivenciamos en la Eucaristía. Todo lo que se hace allí se le considera liturgia. Y la Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro con el discípulo, con Jesucristo, que acompañado de la comunidad, digamos, experimenta el cielo. Es una manera en como nosotros vamos también atesorando toda esa gracia de Dios. Es el conjunto de signos, la liturgia, y de símbolos con los que la iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Miren que en la medida que la iglesia llama a la presencia de Dios, se santifica y nos santifica. Y es algo muy grandioso poder descubrir eso. Es el modo como la iglesia y sus miembros pueden poner en contacto y comunicación con Dios. A través de gestos, palabras, ritos, acciones. Y así poder practicar de la maravillosa gracia de Dios. Santificarnos y entrar en esa vida íntima. Nos hace partícipes de la salvación. Y nosotros, ¿cómo podemos experimentar eso? Como ustedes bien lo han podido, digamos, vivenciar a través de los sacramentos, que son signos, gestos visibles. Por ejemplo, el agua, signo de purificación del Espíritu Santo. Y cada uno de los sacramentos ha tenido una liturgia propia. Y la liturgia, a través de unos símbolos, nos muestra la riqueza del Espíritu Santo, la riqueza de la presencia de Dios, la riqueza de cómo nosotros podemos experimentar en la tierra las gracias divinas. Y también vamos a descubrir otros lugares de encuentro, como la reconciliación. Y miren, la reconciliación es un sacramento que nos motiva a nosotros a generar encuentro. No simplemente con nosotros mismos, sino que el encuentro con Dios y con el ser humano. Un encuentro que nos genera conciencia de pecador, pero un pecador que sigue trabajando por su conversión, no un pecador que se estanca. Y ese encuentro que se hace con Dios misericordioso, ¿qué pasa? Nos libera de aquello que nos impide permanecer en el amor de Dios. Y nos devuelve la alegría, el entusiasmo de seguir anunciando a Jesucristo. Miren que uno de esos lugares de encuentro casi no hablamos hoy, la reconciliación nos da como somos como muy celosos en esos temas porque nos da miedo aceptarla. Y así nos vamos dando paso también a la piedad popular. Miren, la piedad popular es una riqueza que tiene la iglesia y de alguna manera, digamos a mi criterio, es lo que también ha mantenido la fe. Es lo que de alguna manera ha permitido que todas las realidades humanas conozcan de Cristo. Porque muchas veces miren que la gente no puede saber de dogma, no puede saber del catecismo de la iglesia, pero con realidades sencillas, con un rosario, con una oración, con una novena, con una caminata, con una procesión, con unas promesas,
se identifican con Dios. Y eso es a eso se le conoce piedad, como piedad popular. Refleja una sed de Dios que solo los pobres y los sencillos pueden conocer. Es un conjunto de expresiones antiguas y modernas, espirituales y corporales, que le ayudan al creyente en su cercanía con Dios. Y miren, vamos a ver algunas de esas realidades espirituales. Se encuentran como las fiestas patronales, las novenas, los rosarios, Via Crucis, las procesiones, las danzas, los cánticos de folclore religioso, el cariño a los santos, a los ángeles, las promesas y otras cosas más. Y miren, todo esto se le conoce como piedad popular. Muchas veces nosotros no sabemos que se manifiesta de esa manera. Y allí también se da el encuentro con Cristo. Y finalmente otros lugares de encuentro con Cristo, aunque pueden ser muchos, podemos aquí también vivenciar a María. Y María como aquella que propicia la salvación en el mundo. María como aquella discípula que nos enseña siempre a guardar las cosas en el corazón, pero verdaderamente tener una radicalidad con Cristo. Nos ayuda a entender el itinerario del camino también de fe. Es aquella que sale siempre a la misión. Cuando recibió el Espíritu Santo, fue a visitar a su prima Isabel. Es decir, salió a entregar o de alguna manera mostrar la presencia de Dios que había en ella. Yo creo que tenemos que apropiarnos de ese, digamos, caminar y a mostrar la presencia de Dios que está en nosotros a otras personas. Y hay algo muy bonito que San Agustín decía, que cuando nosotros vamos a comulgar es como, digamos, una imagen. Nos embarazamos de Cristo, nos volvemos Marías. Yo creo que cuando nosotros hagamos ese ejercicio de comulgar, si podemos pensar en esa realidad, nosotros podría cambiar la manera en que nos acerquemos a Cristo, porque te estás embarazando de Dios y tienes que dar a luz a ese Cristo al cual has sido llamado. Y vamos a seguir profundizando en el plan pastoral de la Arquidiócesis de Cali, que eso también es donde nosotros nos ayuda a poder centrarnos dentro de este plan de evangelización en los tiempos de hoy, porque de alguna manera tú estás situado en la Arquidiócesis de Cali, tú estás colaborando en las parroquias de la Arquidiócesis de Cali. También está, digamos, no está delimitado simplemente a esta realidad, pero sí tenemos que conocerla. Por eso el objetivo general de este plan es propiciar en la Iglesia de Cali la evangelización querigmática y desde la Eucaristía, de manera que lleve el encuentro personal con Cristo a través de la misión permanente, sirviendo al desarrollo humano integral y solidario de todos. Y miren que es algo que no es algo nuevo, pero sí algo que no le hemos dado mucho empuje, mucho fuego. Las realidades de Dios son sencillas. Muchas veces nosotros nos preocupamos por buscar términos muy redundantes, como buscar algo que nos ilumine de manera que llame la atención. Y sabemos que Jesús se manifiesta de manera humilde. Por eso el Evangelio está, digamos, traspasado por la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice nada nuevo, no dice nada raro, simplemente nos invita a generar un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios se da a través del querigma, el encuentro de Dios se da a través de la Eucaristía, el encuentro de Dios se va a través de una misión permanente. Y eso es lo que quiere la Arquidiócesis de Cali. Por eso los ejes de este plan están enmarcados dentro de esta línea. La primera, la Iglesia vive desde la Eucaristía. ¿Y qué quiere la Iglesia arquidiocesana? Busca por forjar una vida eucarística, hombres que tomen en serio su vida cristiana. Eso es lo que quiere, digamos, como cautivar esta iglesia a ustedes, los fieles laicos, a nosotros que optamos por seguir a Jesucristo. En segundo momento, quiere seguir enfatizando el domingo, día de la comunidad que celebra. Y miren que esto de alguna manera lo vimos en el capítulo anterior, pero no de manera muy profunda. Por eso se quiere como resaltar, recalcar, llevarnos a pensar en esto, porque tenemos que hacerle mucho hincapié, tenemos que ayudar dentro de nuestras píldoras litúrgicas, dentro de nuestros grupos de evangelización, todas esas realidades, una vida eucarística, en segundo momento,
el domingo como el día del Señor, recuperar este día sagrado, donde se considere importante promover una pastoral del domingo, donde se enfatice la escuela de la escucha de la palabra, la participación eucarística y el comportamiento con la familia de fe, en el compartir, un comportamiento que esté, digamos, enmarcado dentro de un compartir humano, un compartir solidario, un compartir de amor, un compartir de fe. Juan Pablo II nos recuerda que el domingo ha de ser vivido como el día del Señor, día de la iglesia, día de la familia, día del descanso y día de los días. Tenemos que seguir trabajando en esa realidad. Y en Tercer Testamento se nos propone la familia y la vida. La familia es un bien para la iglesia, es un don. Es un don porque miren que a través de nosotros ir forjando familias cristianas, ir forjando familias que cultiven la fe, genera una sociedad totalmente diferente. No tenemos que pensar el cambio de las estructuras a nivel macro, sino a nivel micro. Y esos micros son las familias. Las familias son las que realizan ese fuego que va encendiendo para poder cambiar esas macroestructuras que de las sociedades, de una cultura de muerte, de familias que son desamparadas, de familias que están rotas, destruidas por el mal. Tenemos que comenzar a teñirle mucho a ese trabajo. Se buscará por entender, por ende, a una estructura de pastoral familiar, la cual forme, prevenga y cure esa institución de amor y genere matrimonios conscientes del ministerio de la conyugalidad. Entonces mire que la iglesia de Cali quiere trabajar en esto a través de la pastoral familiar, una pastoral familiar que está haciendo mucho trabajo en poder hacer esposos a la medida de Cristo, a tener noviazgos a la medida de Cristo. Y muchas veces nosotros no desconocemos este trabajo que hace la Arquidiócesis de Cali. Por eso se les quiere a ustedes desvelar esta realidad que manifiesta su iglesia. Y por eso tenemos que acercarnos a preguntar dónde se hacen estos encuentros. Encuentros de Nuestra Señora, encuentro matrimonial mundial. Y bueno, y otras realidades que atañen y favorecen a la familia. En cuarto momento está la escuela discipular, que es lo que estamos haciendo mucho hincapié. Y ese hincapié está dentro de ese itinerario de encuentro, el itinerario de la lección, el itinerario del discipulado, de la comunidad y la misión. ¿Cierto? El Señor llamó a los que Él quiso y te está llamando a ti y por medio de ti llama a otros. El Señor llama y cautiva a todos los corazones. Los destinatarios primarios de esta escuela serían presbíteros, religiosos y los fieles laicos, queriendo potencializar la formación permanente e inicial en las 4 dimensiones de la vida. Esa tarea se quiere concretizar a nivel arquidiocesano, para formar a los líderes pastorales en la doctrina católica, forjando pequeñas comunidades. Y es como, de alguna manera, el desespero, permítame decirlo, de generar una iglesia totalmente formada desde la fe, desde la iglesia, una iglesia que sabemos muy bien que es el mismo Cristo. Por eso vamos también como en quinto momento, a ver la caridad como camino de reconciliación. Miren, ya lo hemos trabajado, pero tenemos que seguirle como apropiándonos de esa palabra, no simplemente a nivel interior, sino generando, digamos, dominio de sí, porque muchas veces nos cuesta, porque el ego, las situaciones de pecado, pues nos pone ahí una barrera. Por eso en la Arquidiócesis de Cali se trabajará por la implementación y la vivencia de la caridad, en contra del egoísmo que mata, y se promueven procesos de convivencia, de reconciliación, de perdón, de paz en la región vallecaucana y en el país, en este escenario de posconflicto. Y es donde nosotros también tenemos que afinar.
nosotros tenemos que poner como ojo al huracán este proceso de paz, que muy bien llevado, muy mal llevado, de alguna manera como se haya planteado, pero de alguna manera también ya hay una conciencia de que se firmó un tratado de paz. Por eso nosotros tenemos que apostar a esta tarea que está en boga, una tarea que nos llama a nosotros a generar un lugar de encuentro, y ese lugar de encuentro se genera a través de la reconciliación. Por eso ahora vamos a continuar viendo como sexto estamento los retos de la cultura urbana regional. Asumirá el reto de sembrar la semilla del Evangelio en la compleja, multiforme comunidad que la conforma, Cali, Jamundí, Yumbo, Dagua, La Cumbre, motivando la conciencia y el compromiso ciudadano, respetando la vida humana, la naturaleza, dignificando a todo ser humano y con la ayuda de otras instituciones el bien común. Y es así como nosotros vamos forjando, digamos, redes de humanidad, vamos forjando redes de compromiso cristiano, vamos generando redes de divinización de esta sociedad que de alguna manera no está secularizada, está relativizada. Entonces, así nosotros vamos afinando dentro de todo ese criterio que quiere la arquidiócesis de Cali. Y por último está la curia. Y es un organismo de personas que colaboran al obispo en el gobierno de toda la diócesis, así como en el ejercicio de la potestad judicial. Por ello será un medio eficaz de hacer posible los planes, proyectos para el anuncio del reino de Dios. Su servicio está bajo las directrices y lineamientos de la Iglesia y del gobierno nacional. La curia no es una realidad aislada, no es una realidad o una institución que tenga sus mismos criterios y que ella se guíe a su antojo, no, está supervisada a través de la Iglesia para que esté en comunión y responda a lo que el Papa quiere y a lo que Jesús quiere, y también bajo estamentos del gobierno nacional. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que esas instituciones están aisladas del mundo, no, responden a lo divino y responden a lo humano. Y está orientada a poder tener un buen funcionamiento de la arquidiócesis de Cali, para así orientar bien a través de nuestro pastor toda esta grey que el Señor ha querido entregar dentro de ese territorio. Y ahora vamos a profundizar y a seguir metiéndonos en este camino tan maravilloso que es la misión como la dinámica de la Iglesia. Y miren que aquí ya no vamos entrando más como en nuestro tema, misión, y es lo que nos compete. Si el ser de la Iglesia es evangelizar, la misión es el vehículo para llevar este mensaje. Y ustedes muy bien saben, referente a estas realidades de ser vehículos, ser portavoces, de transmitir el mensaje, de poder, digamos, corresponder a lo que a ese eco que el Señor hace en nuestro corazón, a ese llamado. Se pensaba que la misión era para lugares remotos. Sin embargo, las ciudades han de ser las nuevas realidades a las cuales hay que evangelizar. Y miren que muchas veces se tenía el concepto de que la misión a dientes. ¿Y qué es la misión a dientes? Pues la misión a otras regiones, a otros lugares donde, digamos, el Evangelio no ha sido permeado, personas que de pronto nunca habían escuchado de Cristo, entonces se iban de misión al África, a la India, y lo que siguen haciendo. Pero entonces ahora se pone como en boca algo muy, muy fundamental. Miren, las grandes ciudades, las nuevas, digamos, realidades humanas son muy grandes, que una parroquia no puede abarcar un barrio muchas veces, o el mismo territorio, porque incluso hoy en estas, digamos, realidades humanas donde se viven en conjuntos, realidades horizontales, digamos que el Evangelio poder abarcar esas realidades, esos lugares, está siendo muy difícil. Entonces, por ende, nosotros tenemos que seguir como enfatizando en estas realidades. No simplemente el Evangelio es para los que están externos a nosotros, sino para los que están allí. Muchas veces el vecino de enseguida no conoce de Cristo, o si no lo conoce no la manera como es. Por eso tenemos que como hacer un trabajo muy arduo dentro de estas realidades humanas.
Y así se nos sigue como iluminando ese caminar a través del texto del llamado a nuestra misión, que está marcado dentro de Mateo 28, 18 al 20. Y miren que Jesús se acercó a ellos, les habló así: me ha sido dado el poder en el cielo y la tierra, y puede hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que propiciar eso, guardar en el corazón, y aquellos que lo tienen vacío, la riqueza más grande que es Dios. Nuestro ser de misioneros está contenido dentro de ese texto. Por ende tenemos que, al igual que San Pablo, decir: predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y hay de mí si no predicar al Evangelio. Y muchas veces nosotros tenemos que, como ir apropiándonos de esa terminología, como ir diciéndole a Jesús: ay de mí si no te anuncio, ay de mí si renuncio a ti, ay de mí si dejo de hacer las cosas que tú me has regalado, como brindar amor, brindar respeto, lo que he recibido de Cristo, hay que también brindarlo y darlo. Y es de esa manera como la misión genera un espacio en el acompañamiento de la madurez en la fe y en la transmisión en las nuevas generaciones. Miren que la misión es vital, porque ella es la que hace el eco de que la presencia de Dios permanezca a través de la historia. Y esa tradición oral, que digamos que tiene su virtud en todo ese crecimiento de la escucha. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio de la pastoral, siempre se ha hecho así. Y es donde nosotros tenemos que utilizar nuestra creatividad de romper esos esquemas antiguos, de esas cartillas que se han elaborado y que tienen buenos temas, están bien fundamentadas desde lo bíblico y también de lo eclesial, pero tenemos que darla a conocer de manera creativa, que motive. Entonces hay que darle vida a todos esos elementos de la fe. Esta misión nos reclama una entrega generosa. Y es una entrega generosa porque nos requiere a nosotros también dar de nuestro tiempo, depende de nosotros también que ubiquemos dentro de todo lo que nosotros hacemos el tiempo para Dios y el tiempo para nuestra misión. Por tanto, ahí como que comenzamos a ejercer aquello que conocemos como el dominio de sí. Y ese dominio de sí que muchas veces nos lleva nos motiva a rechazar muchas veces la obra de Dios y nos vamos a hacer otras situaciones de vida. Por eso tenemos que comprometernos, ser generosos, y no nos debemos robar ese entusiasmo misionero. Y esta iglesia quiere el sueño con una opción misionera, donde sea capaz de transformar todo. Y es que llegar desde el pobre hasta el rico, de llegar a las costumbres, de llegar a todos a los horarios, estilos de vida. Quiere generar ese panorama donde el Evangelio permee toda la cultura. Y esa reforma quiere que todo se vuelva misionero, más misionero. Entonces, abierta, expansiva, donde favorezca a la llamada de Cristo, no una iglesia de alguna manera que se interponga a hacer la obra de Cristo. Que muchas veces se puede pensar así, que nosotros también como laicos no propiciamos o somos los primeros que ponemos la barrera para que Cristo haga su obra. Y no tenemos que tenerle miedo a la renovación. Juan Pablo II nos motiva a ello dentro de todo ese itinerario del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es la realidad en cual la Iglesia se pensó desde el espíritu y también desde los signos de los tiempos, donde a través de toda esa renovación se quiso responder al mundo de hoy, a través de todas esas meditaciones, esas, discusiones, donde se pudo, asentar y desde el Evangelio una respuesta al mundo actual. Y es así
que la fuerza del amor tiene que permear todas las realidades humanas y por tanto la misión permanente. La Arquidiócesis de Cali quiere generar esos misioneros con espíritu, donde sea un esfuerzo de todos, no simplemente del sacerdote o del arzobispo, que queremos que la iglesia sea más cercana. Hemos sido ungidos para esa tarea, desde el bautismo, ya lo sabemos. Y tenemos que explorar y explotar también nuestros carismas y los dones que el Señor nos ha regalado, ministerios, para que a través de eso nosotros nos podamos situar desde una pastoral, digamos, específica, pero sin dejar de poder ser, tener una manera holística de poder responder a ellas también. Pero digamos que cada uno tiene una manera de actuar con niños, con jóvenes, con ancianos, desde la familia, pastoral de la salud, digamos, ir a visitar a los que están en las cárceles. Cada uno tiene su don y su manera de poder ejercer no un evangelio triste, sino alegre y motivante. Y por ello eso genera un estado permanente de evangelización, donde la iglesia se manifiesta como una madre que sale siempre al encuentro y acoge a todo aquel que está allí a la espera de que le puedan tocar su corazón. El objetivo de la misión territorial es hacer presente el mensaje del evangelio en todas las comunidades, en una manera de hacer pastoral que tenga clara la dimensión misionera. Mire, se le quiere hacer mucho recalque a esta situación: misionera, misionera, misionera. Anhelamos que nuestra vida diaria personal esté impregnada del espíritu del servicio evangélico. Una vida donde esté, digamos, vivo Cristo mismo. Porque recuerden que nosotros somos la obra de Dios. Y dentro de ese itinerario de hacernos, de generar la semejanza de hijo de Dios, tenemos que trabajar en esta realidad. Buscamos que todo lo que hacemos en la práctica pastoral habitual, como la liturgia, en la catequesis, el servicio que prestamos, y todo lo que sea, digamos, generado desde la misión, tenga un punto como de vista desde los pobres. ¿Y por qué desde los pobres? Porque es la realidad del que sufre, es la realidad del que de alguna manera tiene la necesidad de algo. Pero no simplemente el pobre materialmente, sino el pobre de espíritu. Queremos transformar en actitud permanente en nuestras comunidades el salir, es decir, de restaurar e instaurar la sociedad, el reino de Dios. Por eso, en el último momento vamos a ver los sistemas de evangelización y las casas católicas que están en la Arquidiócesis de Cali como haciendo mucho hincapié. Y es así como podemos llegar en que hemos estado reflexionando sobre la evangelización. Pero ¿qué es la evangelización? Es la manera como la iglesia, pedagógicamente adecuada, ¿qué hace? Responde a los desafíos, las necesidades y a las características del mundo de hoy. Y a eso se le ha conocido también como sistema de evangelización. ¿Qué es un sistema de evangelización? Entonces, es un modelo pastoral. ¿De qué? Que ofrece unos temas metodológicamente organizaditos, iluminados desde la nueva evangelización. ¿Para qué? Para propiciar a la persona el cambio de vida. Segundo, que responda al llamado a salir. Tercero, para que consagre verdaderamente su vida a Cristo. Y así sucesivamente nos convirtamos verdaderamente en discípulos misioneros. Ninguno es mejor que otro, cada uno tiene sus virtudes y falencias. Miren, ningún sistema de evangelización es que sea, digamos, el mejor del mundo, ¿no? Cada uno tiene, digamos, su gracia, pero también tiene sus defectos. Estos son algunos que la Arquidiócesis de Cali va trabajando. Por ejemplo, el Alfa. ¿Y qué es el Alfa? Es una herramienta para la nueva evangelización. No es un movimiento. Está basada en el estilo del llamado atractivo de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento. Ven y lo verás. Es una iniciativa a vivir el comienzo de un camino en el cual es novedoso y que mediante 10 comidas se le proclama el querigma mediante preguntas, motivando a la persona a encontrar respuestas a su búsqueda, invitándolo a conocer a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y miren, es un
es para todos, principalmente para los alejados. Y es que a través de esas preguntas se le propicia a la persona dentro de un lugar de familiaridad que exponga lo que él siente frente a la fe y que pregunte, y allí dentro de esos temas se va respondiendo. Y llegamos al cine, que es algo que ha puesto la iglesia en caminar dentro de todos los sistemas de evangelización. Es como de alguna manera uno de los integrales, porque abarca todas las realidades de vida, no simplemente quiere trabajar la parte exterior o interior, sino que es algo integral. Por eso quiere irradiar a toda la realidad, digamos, humana, y la realidad también, digamos, comunitaria y social. Por eso se hace de alguna manera misioneros por excelencia, porque en la medida que uno va entendiendo el Evangelio, se apropia de su quehacer misionero. Por ello se involucra a todos, y se quiere dar todo de manera profética, sacerdotal y regia. Y todo esto que hace que ese sistema de evangelización pues responda a estas necesidades cruciales del hombre de hoy, que responda a la sed de Dios que se propicia en estas culturas de muerte, donde el eclipse de Dios se manifiesta, pero el hombre evoca y lo llama. Por ello, esas realidades responden a esto. Y por último llegamos a las casas católicas. Y las casas católicas es algo que la iglesia diocesana está enfatizando mucho. ¿Y qué son? Digamos que evocan o hacen hincapié en la Domus Ecclesiae. Y la Domus Ecclesiae es, digamos, esas asambleas, esa casa de la iglesia que se propició en el inicio del cristianismo. Eran comunidades que se reunían a leer la palabra de Dios, a compartir el pan, donde todos se tenían en común, y se fue allí, digamos, generando, propiciando y motivando el depósito de la fe, el cual se fue transmitiendo a través de los tiempos. Y era lo que se quiere motivar, a generar esa conciencia de los primeros cristianos. Y esta casa, pues, significa la casa común, una casa de todos, donde se inicia un proceso de fe con el deseo de acercarnos a Dios y de vivir en comunidad. Es una casa de crecimiento, porque la fe es dinámica. Y estos espacios velarán por qué, por hacer crecer, engendrar, vivir, comunicar y celebrar la experiencia de Dios que transforma y vivifica. Miren que de alguna manera está sostenida por todo el itinerario del discipulado, donde quiere generar encuentro, donde quiere generar una lección, donde quiere generar un discipulado, la comunidad, y quiere generar la misión. ¿Y qué se hará dentro de este itinerario de Casa Católica? Hay un librito que se les brindará, que pueden conseguir, y ahí está especificada o explícito todo lo que se hace en una Casa Católica. Sin embargo, se harán espacios de oración. Sabemos pues que sin oración pues no podemos nutrir nuestro espíritu. Así harán lectura de la palabra de Dios, la lección divina, la lectura durante la palabra. Por eso ustedes han podido disgustar dentro de todo su estudio, profundizar a través de la lección divina en textos del Evangelio. Y ustedes pueden apropiarse de los procesos y de los pasos de la lección divina. Y así pueden entender lo que Dios quiere para nuestra vida. El Santo Rosario, para comunicarnos con aquella que también hace parte del plan de salvación. Y la formación de vida cristiana. Se darán unos temas para que, iluminado a través de la palabra de Dios y el depósito de la fe, podamos ir creciendo en nuestro este discernimiento de poder hacernos mejores cristianos. Y bueno, terminamos ese segundo video y vamos a hacer el segundo informe. Les doy las gracias por aquellos que mandaron su trabajo anterior, los felicito, me gustó mucho la manera como lo realizaron, para que sigamos ahí motivados haciendo este esfuerzo de seguir creciendo. Y vamos a responder a estas siguientes preguntas. Por eso se las dejo aquí y de esa manera podamos nosotros seguir ayudando a esta iglesia
a construir el reino de Dios. Dios los bendiga.